Mi madre vendió mi negocio familiar para pagar las deudas de mi hermano, pero ahora ella me suplica ayuda porque él la abandonó. Hace 2 años, mi vida cambió por completo, y no en el buen sentido. Todavía no entiendo cómo alguien que se supone que debería estar de tu lado puede traicionarte de una forma tan profunda, pero aquí estoy. Supongo que contar esta historia es mi manera de procesarlo todo. Voy a empezar desde el principio. Mi padre y yo teníamos un negocio familiar, una cafetería pequeña, pero acogedora, que abrimos juntos cuando yo tenía 16 años. Él siempre soñó con tener un lugar donde la gente pudiera sentirse en casa, y ese sueño se convirtió en el mío también. Trabajamos hombro a hombro, desde la decoración hasta la preparación del menú, y eventualmente, el negocio despegó. No éramos millonarios ni nada por el estilo, pero el lugar era nuestro, y eso bastaba. Cuando mi papá murió repentinamente de un infarto, me rompí en 1000 pedazos. Tenía 18 años y sentía que el peso del mundo caía sobre mis hombros, pero decidí mantener el negocio a flote en su memoria. Era lo único que me quedaba de él, y no iba a dejar que su esfuerzo se desvaneciera. Trabajé sin descanso, aprendiendo cosas que no sabía sobre administrar un negocio, lidiando con clientes, proveedores y todo lo que conlleva. La cafetería se convirtió en mi vida. Mi hermano, en cambio, siempre fue el niño problema. Nunca mostró interés por el negocio, ni siquiera cuando papá estaba vivo. Era el tipo de persona que siempre encontraba la forma más fácil de salir de las cosas, ya fuera pidiendo prestado dinero que nunca devolvía o buscando excusas para sus fracasos. Pero claro, él era el bebé de mamá, y a sus ojos, nunca podía hacer nada mal. Todo explotó hace 2 años. Mi hermano se metió en problemas. No sé los detalles exactos, porque nadie me quiso contar todo, pero lo que sí sé es que debía mucho dinero. Mi madre entró en pánico, convencida de que si no lo ayudaba, algo horrible le iba a pasar. En ese momento, ella decidió que lo más lógico era vender la cafetería. Sí, el negocio que mi padre y yo habíamos construido. El mismo negocio que me había partido el alma por mantener. Lo peor de todo es que ni siquiera me lo consultó. Me enteré por un abogado, cuando ya todo estaba firmado y cerrado. Cuando la enfrenté, me miró a los ojos y me dijo, él necesitaba nuestra ayuda más que tú. Tú eres fuerte, puedes empezar de nuevo. Fuerte. Esa palabra todavía me quema por dentro. ¿Fuerte? ¿Cómo se supone que debía ser fuerte cuando me acababan de arrebatar todo lo que tenía? Cuando le expliqué que esa cafetería no solo era mi sustento, sino también mi conexión con mi padre, ella simplemente se encogió de hombros. Según ella, hice mucho drama por algo que podía reemplazar. Desde ese día, corté contacto con ambos. Vendí lo poco que me quedaba, empaqué mis cosas y me mudé a una ciudad a 2 horas de distancia. Encontré trabajo como barista en otra cafetería y comencé a ahorrar para algún día abrir mi propio lugar. Han pasado 2 años, y aunque no es fácil, estoy sobreviviendo. Pero hace poco, recibí un mensaje de mi madre. Dice que necesita verme. No da muchos detalles, solo que es urgente y que tiene que ver con mi hermano. Y aquí estoy, preguntándome si debería siquiera responder. Una parte de mí quiere ignorarla para siempre, pero otra parte, supongo que aún tengo algo de curiosidad morbosa. ¿Qué pudo pasar para que ahora, después de todo este tiempo, ella me busque? Actualización 1. Decidí no responderle de inmediato. Guardé el mensaje en mi bandeja de entrada y me forcé a no mirarlo por un par de días. Pero, para ser honesto, no podía dejar de pensar en él. Me pasaban 1000 cosas por la cabeza, desde posibles escenarios en los que mi hermano había vuelto a meterse en problemas, hasta la idea de que mi madre podría estar en una situación desesperada. No era por preocupación, aclaro, sino por pura curiosidad. Quería saber qué tan mal estaban las cosas, qué tan bajo habían caído después de destrozar mi vida para salvarla de mi hermano. Durante esos días, volví a repasar todo lo que había sucedido. Recordé cada conversación frustrante con mi madre, donde siempre defendía a mi hermano sin importar lo que él hiciera. Es que es joven, aún no encuentra su camino, me decía, como si eso fuera excusa suficiente para que yo tuviera que cargar con sus errores. Recordé cómo ella solía minimizar todos los problemas que él causaba, mientras esperaba que yo, el fuerte, asumiera las responsabilidades. También recordé el día exacto en que me enteré de la venta de la cafetería. Estaba trabajando, como siempre, cuando recibí una llamada del abogado. Al principio pensé que era un error, que seguramente había una confusión en los papeles. Pero no, era real. Mi madre había vendido el negocio sin siquiera darme una advertencia.
Cuando llegué a casa esa noche, encontré a mi madre en la sala, actuando como si nada hubiera pasado. En cuanto le pregunté, empezó con su discurso de que lo hizo por el bien de la familia. Por el bien de la familia. Esa frase me persiguió por meses. Esa noche, empaqué una maleta y me fui. No tenía un plan, solo sabía que no podía quedarme allí ni un segundo más. Fue la decisión más difícil que tomé en mi vida, pero también fue la más liberadora. Lo que no sabía en ese momento era que cortar lazos con ellos no significaba cortar la conexión emocional. El resentimiento no desapareció cuando cerré la puerta. Al contrario, se quedó conmigo, creciendo como una sombra que no me dejaba en paz. Por eso, cuando recibí el mensaje de mi madre, todas esas emociones volvieron como una avalancha. Pasé noches sin poder dormir, preguntándome si responderle significaría volver a abrir una herida que apenas estaba empezando a cicatrizar. Pero también, y esto me avergüenza admitirlo, había una parte de mí que quería saber cómo se las había arreglado sin mí. ¿Había valido la pena? ¿Había logrado salvar a mi hermano a costa de sacrificarme a mí? Finalmente, después de días de debate interno, decidí responder. Fue un mensaje breve, sin adornos. ¿Qué quieres? Me tomó menos de un minuto escribirlo, pero sentí como si me hubiera costado una eternidad. No pasó mucho tiempo antes de que ella me respondiera, casi como si hubiera estado esperando junto al teléfono. El mensaje que me envió fue, honestamente, una mezcla de súplica y desesperación. Decía que necesitaba verme, que era algo urgente y que no podía explicarlo por mensaje. Mencionó que mi hermano estaba en problemas, pero no dio más detalles. Me pidió que nos viéramos en persona, sugiriendo un café en la ciudad donde vivía antes de mudarme. También añadió algo que me hizo fruncir el ceño: eres el único en quien puedo confiar. Confiar. Esa palabra me cayó como una bofetada. Después de todo lo que había hecho, ¿ahora confiaba en mí? ¿Qué pasó con el favoritismo hacia mi hermano? ¿Qué pasó con la idea de que él era el más importante, el que merecía todos los sacrificios? Su mensaje no solo me enfureció, sino que también me dejó con más preguntas que respuestas. Pero más que nada, supe en ese momento que iba a ir. No porque quisiera ayudarla, sino porque quería verla enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones. Quería escuchar lo que tenía que decir, no porque buscara reconciliación, sino porque quería entender hasta qué punto había llegado su ruina. Quería, aunque suene cruel, tener la satisfacción de saber que todo lo que hicieron para salvar a mi hermano se había desmoronado. Programé la reunión para el fin de semana. Decidí ir preparado para cualquier cosa, aunque no sabía qué podía esperar. Por primera vez en 2 años, iba a enfrentarme a mi madre cara a cara, y no sabía si eso me daría algún tipo de cierre o si simplemente abriría una nueva herida. Actualización 2. Hoy fue la reunión y, honestamente, no sabía cómo sentirme. Había tantas emociones acumuladas que era difícil distinguirlas: rabia, resentimiento, curiosidad y, muy en el fondo, tal vez un rastro de tristeza. No era el tipo de encuentro que alguien desearía tener con su madre después de 2 años sin hablar. Antes de salir de casa, me miré al espejo y me recordé a mí mismo por qué estaba haciendo esto. No era para ayudarla, ni para ofrecer consuelo, sino para escuchar. Quería saber qué había pasado y, en cierto sentido, confirmar que había tomado la decisión correcta al cortar los lazos con ellos. Elegí un café neutral, uno que no tenía recuerdos asociados con mi vida anterior. No quería estar en un lugar que pudiera desencadenar una avalancha de nostalgia o dolor. Llegué temprano, como siempre lo hago, y pedí un té para mantenerme ocupado mientras esperaba. Cada minuto que pasaba se sentía eterno. No podía evitar repasar en mi mente cómo sería verla de nuevo. ¿Estaría tan compuesta y altiva como siempre? ¿O habría señales visibles de desgaste? ¿Intentaría manipularme con lágrimas, como tantas veces antes? Cuando finalmente llegó, casi no la reconocí. Parecía más pequeña. No físicamente, claro, pero había algo en su postura, en su forma de caminar, que la hacía parecer encogida, como si la vida le hubiera quitado toda la confianza que siempre llevaba consigo. Vestía de forma sencilla, casi descuidada, con ropa que parecía vieja y mal ajustada, algo completamente fuera de lugar para la mujer que siempre se preocupaba tanto por su apariencia. Sus ojos, que solían ser fríos y calculadores, ahora estaban rodeados de profundas ojeras. Por un momento, no supe si sentir satisfacción o lástima. Se acercó a mi mesa con una sonrisa tensa y dudosa, como si no supiera si yo la rechazaría en el último segundo. No me levanté para saludarla ni intenté hacerle el momento más fácil.
Solo la observé mientras tomaba asiento frente a mí. Cuando se sentó, exhaló profundamente, como si llevara semanas conteniendo el aire. «Gracias por venir», dijo, su voz más apagada de lo que recordaba. No respondí. En lugar de eso, me limité a mirarla, esperando que continuara. Sabía que cualquier palabra que dijera podría ser usada como una abertura para intentar manipularme, así que preferí el silencio. Hubo un largo momento incómodo en el que solo me miraba, como si estuviera buscando algo en mi rostro. Finalmente, comenzó a hablar. «Tu hermano está desaparecido», dijo, sus palabras saliendo con dificultad. «Hace semanas que no sé nada de él. No contesta mis llamadas, y sus amigos tampoco saben dónde está. Estoy desesperada». No dije nada al principio. La idea de que mi hermano pudiera estar desaparecido no me sorprendió en lo absoluto. Siempre había sido una persona que huía de los problemas en lugar de enfrentarlos, y si las cosas habían salido mal, probablemente estaba escondiéndose. Aún así, no pude evitar sentir un ligero placer al escuchar que ella estaba viviendo ahora con la incertidumbre y el miedo que yo había experimentado cuando destruyó mi vida para salvar la suya. ¿Y qué esperas que haga yo? Finalmente rompí el silencio, manteniendo mi tono frío y neutral. Quería dejar claro desde el principio que no estaba allí para salvarla. Ella titubeó, claramente esperando una reacción diferente. Pensé que tal vez podrías ayudarme a buscarlo. O ayudarme a salir de esta situación. Estoy en problemas, cariño, problemas graves. He perdido la casa y ahora vivo en un apartamento que apenas puedo pagar. Todo está cayéndose a pedazos y no sé qué más hacer. La palabra cariño me hizo rechinar los dientes. Después de todo lo que había pasado, ¿realmente pensaba que podía usar esa familiaridad para suavizar la situación? Me incliné hacia adelante, manteniendo mi mirada fija en la suya. Déjame entender esto. Vendiste el negocio que era todo para mí para salvar a mi hermano. Te advertí que él iba a volver a meterse en problemas, pero no me escuchaste. Y ahora que él te ha abandonado, me buscas a mí para que te saque del lío en el que tú misma te metiste. Su rostro se tensó, y pude ver que estaba luchando por contener las lágrimas. Pero no me conmovió. Había pasado demasiado tiempo sintiéndome culpable por sus manipulaciones. Ahora, no tenía nada para ofrecerme que pudiera tocarme de verdad. No fue así, dijo con voz temblorosa. Hice lo que pensé que era lo mejor para nuestra familia. No sabía que esto iba a pasar. Solo quería protegerlo, proteger a los dos. ¿Protegernos? Me reí, sin poder evitarlo. Era una risa amarga, llena de resentimiento. ¿Cómo llamas a eso protección? Me dejaste sin nada, sin siquiera un aviso. Hiciste tu elección, mamá, y ahora estás viendo las consecuencias. No pudo responder. Bajó la mirada hacia sus manos, que estaban entrelazadas sobre la mesa, y por un momento, el silencio entre nosotros fue tan pesado que apenas podía respirar. Finalmente, habló, su voz apenas un susurro. No sabía que él me iba a hacer esto. Pensé que iba a cambiar. Ese fue tu error, dije, sin piedad. Siempre creíste en él, sin importar cuántas veces te demostrara que no lo merecía. Y ahora, cuando las cosas se desmoronan, vienes a buscarme. Lo siento, pero yo no voy a arreglar lo que ustedes rompieron. Por un momento, pensé que iba a levantarse e irse. Pero en lugar de eso, empezó a llorar. Lágrimas silenciosas que caían por sus mejillas mientras ella intentaba limpiarlas con rapidez. No me sentí conmovido. Ya no. Había pasado demasiado tiempo creyendo en esas lágrimas, solo para descubrir que nunca significaban nada. Cuando me pidió ayuda directamente, diciendo que era su última esperanza, lo único que pude sentir fue vacío. Le respondí con calma, pero sin ceder, hiciste tu elección. Ahora yo hago la mía. No voy a ayudarte. Actualización 3. Han pasado 3 semanas desde aquella reunión con mi madre, y aunque pensé que la conversación me daría algún tipo de cierre, la verdad es que dejó un sabor amargo en mi boca. El tiempo no ha hecho más que reforzar lo que ya sabía, no me arrepiento de haberle dicho que no. Sin embargo, no puedo negar que su imagen, encogida, derrotada y llena de lágrimas, aparece en mi mente más a menudo de lo que me gustaría. Me pregunto si alguna vez realmente entendió lo que hizo, si comprendió el daño que causó. Pero incluso con esas preguntas rondando mi cabeza, sigo adelante. El trabajo me mantiene ocupado, y tengo un par de planes para el futuro que me ilusionan lo suficiente como para mantenerme enfocado. Hoy,
Sin embargo, todo dio un giro inesperado. Mientras estaba en el trabajo, recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no contesto a números que no reconozco, pero algo me impulsó a hacerlo esta vez. La voz al otro lado de la línea era áspera y directa, un oficial de policía. Mi hermano había sido arrestado. Al parecer, lo detuvieron en una redada mientras intentaba comprar drogas en un barrio conflictivo de la ciudad. Cuando revisaron su historial, descubrieron que ya tenía cargos pendientes por delitos menores, vandalismo, robo menor y resistencia a la autoridad, cosas que ni siquiera sabía que había hecho. El oficial me explicó que no era la primera vez que lo detenían, pero esta vez la situación era más grave porque lo habían encontrado con suficiente sustancia como para que lo acusaran de posesión con intención de distribuir. Básicamente, no iba a salir de esta sin una condena. El oficial también me explicó por qué estaban contactándome a mí. Mi madre, aparentemente, había intentado cubrir sus fianzas anteriores, pero esta vez no podía hacerlo. Según el oficial, ella les dio mi número como su contacto de emergencia porque ya no tenía a nadie más a quien acudir. Fue en ese momento cuando sentí que el universo tenía un retorcido sentido del humor. Después de todo lo que había pasado, después de todo el sacrificio que mi madre hizo por él, aquí estaba yo, otra vez arrastrado a su desastre. Cerré los ojos y respiré hondo antes de responder. Lamento que hayan perdido el tiempo llamándome, pero yo no tengo nada que ver con él. No voy a ayudarlo. El oficial pareció confundido por mi tono frío. Señor, entiendo que esto pueda ser difícil, pero si no se cubre su defensa legal, su hermano podría enfrentar una condena significativa. Quizá pueda reconsiderarlo. Ya lo hice, le respondí, tratando de no sonar demasiado sarcástico. Si él está donde está, es porque tomó sus propias decisiones. Yo no soy responsable de sus problemas. Colgué antes de que pudiera insistir más. Después de la llamada, me quedé sentado en el almacén del café, mirando el teléfono en mi mano. Una parte de mí sentía una especie de alivio oscuro al saber que mi hermano finalmente estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones. Pero otra parte, una mucho más pequeña, no podía evitar preguntarse qué pensaría mi padre si estuviera vivo para ver en lo que se había convertido su hijo menor. Sin embargo, ese pensamiento desapareció rápidamente cuando recordé todo lo que mi hermano había hecho, todo lo que le había permitido mi madre. No, esto no era mi problema. No podía hacerlo. Más tarde ese mismo día, recibí un mensaje de texto de mi madre. Sabía que iba a venir. Decía algo así como: por favor, ayúdalo. Es tu hermano, a pesar de todo. Sé que estás enojado, pero no puedo hacer esto sola. Él necesita a su familia ahora más que nunca. Leí el mensaje un par de veces, esperando sentir algo más allá de la irritación. Pero no sentí nada. Mi madre había quemado todos los puentes conmigo, y no había forma de que fuera a reconstruirlo solo porque estaba desesperada. Ignoré el mensaje y volví a concentrarme en mi trabajo. Pero entonces, horas después, llegó otro mensaje. Este era diferente. Por favor, al menos llámame. Necesito hablar contigo. Algo en el tono del mensaje me pareció más desesperado que de costumbre, y aunque todo en mí me decía que no debía involucrarme, terminé marcando su número. Contestó casi de inmediato, su voz llena de pánico. ¿Qué pasó ahora?, pregunté, sin molestarse en ocultar mi exasperación. Ella sollozó al otro lado de la línea. Es tu hermano. Me dijeron que no tiene posibilidades de salir de esto si no consigue un abogado decente. No tengo el dinero, no sé qué hacer. Todo lo que tenía lo gasté en él, en pagar sus deudas, en tratar de mantenerlo a flote. Ahora no tengo nada. Por favor, no lo abandones como yo te abandoné a ti. Esa última frase me dejó helado. Por un momento, no supe qué responder. Era la primera vez que escuchaba a mi madre reconocer lo que me había hecho, pero incluso entonces, no sonaba como una disculpa genuina. Sonaba más como una estrategia, como si pensara que apelar a mi rencor la ayudaría a conseguir lo que quería. ¿Sabes qué, mamá? Tienes razón. Me abandonaste. Elegiste a él por encima de mí, destruiste mi vida para salvar la suya. Pero ahora que él te ha dado la espalda, esperas que yo dé un paso adelante. Déjame ser claro, no voy a hacerlo. Él tomó sus decisiones, y tú también. Ahora lidien con las consecuencias. Colgué antes de que pudiera responder. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente. Actualización 4.
Han pasado 2 meses desde que me enteré del arresto de mi hermano y desde aquella llamada desesperada de mi madre. Pensé que cortar toda comunicación con ellos sería suficiente para cerrar este capítulo, pero me equivoqué. Aunque ya no les respondo ni permito que me arrastren a su caos, su presencia sigue colándose en mi vida, como un fantasma que se niega a desaparecer. El tiempo no ha sido amable con mi madre, y lo sé porque sigue intentando contactarme. Sus mensajes han cambiado. Al principio, eran súplicas llenas de pánico, casi exigiendo que interviniera en la situación de mi hermano. Luego se volvieron más esporádicos, llenos de arrepentimiento y autocompasión. Ahora, parecen los lamentos de una mujer al borde del colapso. El último mensaje que recibí de ella fue hace una semana. Decía algo así como: por favor, aunque sea ven a verme. Necesito hablar contigo. No sé cuánto más puedo soportar esto. No le respondí. No era por crueldad, sino porque no tenía nada más que decirle. Cada mensaje suyo me recordaba lo que había perdido, pero también lo que había ganado al salir de su sombra. Era una lucha interna constante, porque aunque una parte de mí quería seguir adelante sin mirar atrás, otra no podía evitar pensar en cómo ella misma había construido su ruina, ladrillo por ladrillo. Hoy, sin embargo, el ciclo de ignorarla se rompió de manera inesperada. Un amigo en común, alguien que conocía a mi madre de cuando aún teníamos la cafetería, me envió un mensaje para decirme que la había visto. Según él, estaba irreconocible. Dijo que parecía agotada, casi enferma, y que había preguntado por mí. Esa información me dejó intranquilo, pero no lo suficiente como para buscarla. No obstante, lo que realmente captó mi atención fue lo siguiente que me contó. También preguntó si sabía de alguien que pudiera prestarle dinero. Parece que lo está perdiendo todo. Esa frase quedó dando vueltas en mi cabeza todo el día. ¿Qué tan mal estaban las cosas? No era difícil imaginarlo, considerando que ya había mencionado que perdió la casa. Probablemente estaba sobreviviendo con lo poco que le quedaba, si es que aún le quedaba algo. La ironía de la situación no se me escapaba. Mi madre, que siempre se había enorgullecido de ser fuerte y capaz, ahora estaba al borde del colapso por sus propias decisiones. Decidí investigar un poco más. No para ayudarla, sino para entender hasta qué punto había llegado su declive. Revisé discretamente redes sociales de conocidos que podrían estar en contacto con ella, pero no encontré nada significativo. Fue entonces cuando recordé que todavía tenía el contacto de un antiguo cliente frecuente de la cafetería, alguien que había mantenido una relación amistosa con mi madre. Le envié un mensaje casual, preguntándole si sabía algo de ella. La respuesta llegó rápido, y fue más contundente de lo que esperaba. Está mal. Muy mal. Está viviendo en un apartamento diminuto en una zona peligrosa, y parece que no puede pagar el alquiler. Me dijo que apenas tiene para comer. Pero lo peor es que sigue obsesionada con tu hermano. Habla de él como si todavía pudiera salvarlo, aunque todos sabemos que está perdido. Esa última parte me dejó atónito. Incluso después de todo, incluso después de que mi hermano literalmente la abandonara, ella seguía aferrada a la idea de que podía rescatarlo. Era como si se negara a aceptar la realidad, como si admitir que él era un caso perdido fuera demasiado para soportar. La información me dejó una mezcla de emociones. Por un lado, sentí una especie de satisfacción oscura al saber que finalmente estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones. Por otro lado, no podía evitar sentir un atisbo de lástima. No por ella, sino porque, a pesar de todo, seguía atrapada en el mismo ciclo destructivo que había creado. Sin embargo, no podía permitirme caer en el juego otra vez. Había trabajado demasiado duro para reconstruir mi vida después de que ellos la destrozaran. No iba a sacrificar lo que había logrado por alguien que nunca dudó en ponerme en segundo lugar. Pero el destino, como siempre, parecía tener otros planes. Al día siguiente, mientras estaba en la oficina, recibí una llamada de un número que no reconocía. Contesté por instinto, esperando que fuera algo relacionado con el trabajo. En lugar de eso, era un trabajador social. Mi madre había sido desalojada de su apartamento esa misma mañana. La situación era peor de lo que había imaginado. Según el trabajador social, ella había estado atrasada en el pago del alquiler durante meses. Cuando finalmente no pudo cubrir ni lo mínimo, el propietario no tuvo más remedio que echarla. Ahora estaba en un refugio temporal, pero no parecía ser una solución sostenible. El trabajador social me explicó que mi madre los había dado mi número como contacto, diciendo que yo era su único hijo disponible. No mencionó a mi hermano en absoluto, y por un momento,
Me pregunté si siquiera les había contado que tenía otro hijo. Señor, sabemos que esta es una situación complicada, dijo el trabajador social, con un tono profesional pero preocupado. Pero su madre está en una posición muy vulnerable. Si hay algo que pueda hacer para ayudarla, incluso algo pequeño, podría marcar una gran diferencia. Respiré hondo antes de responder. Entiendo su preocupación, pero no estoy en posición de ayudarla. Ella tomó decisiones que la llevaron a donde está ahora. No voy a interferir. Colgué antes de que pudiera insistir. Mi decisión era firme, pero no podía negar que algo en la situación me incomodaba. No porque sintiera que debía ayudarla, sino porque era una prueba palpable de lo bajo que había caído. Esa noche, mientras trataba de dormir, no podía evitar pensar en el contraste. Hace años, mi madre era una figura imponente, alguien que siempre tenía el control de todo. Ahora, estaba sola, sin casa, sin dinero y sin el hijo por el que lo sacrificó todo. Su caída era tan profunda que casi parecía imposible. Pero, para ser honesto, tampoco podía ignorar que ella misma había construido el camino que la llevó hasta ahí. Actualización final. Han pasado 4 días desde que recibí la noticia. 4 días en los que he tratado de procesar algo que nunca pensé que me afectaría de esta manera. Mi madre ha muerto. La mujer que arruinó mi vida, que sacrificó todo lo que yo había construido por un hijo que nunca la valoró, ya no está. Y, para ser completamente honesto, no sé cómo sentirme. Cuando recibí la llamada, no la entendí del todo al principio. Era el mismo trabajador social que me había contactado hace un par de meses, pero su tono era completamente distinto. Había algo solemne, casi tímido en su voz. Me explicó que encontraron a mi madre inconsciente en el refugio donde se había estado quedando. Una combinación de agotamiento, mala alimentación y complicaciones de salud que nunca había tratado terminó cobrándole factura. Cuando la llevaron al hospital, ya era demasiado tarde. Ni siquiera tuvieron tiempo de intentar reanimarla. Colgué el teléfono sin decir mucho. Apenas sentía nada en ese momento, como si mi cerebro se hubiera apagado temporalmente para protegerme del impacto. Pasé el resto del día en un estado de entumecimiento, casi mecánico. Fui al trabajo, contesté correos, hablé con compañeros como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, algo se estaba desmoronando, aunque no sabía exactamente qué. Esa noche, al llegar a casa, todo me golpeó de golpe. No de la forma que esperaba, con lágrimas o rabia. Fue más una sensación de vacío abrumador, como si me hubieran arrancado algo de las entrañas y me hubieran dejado con un hueco imposible de llenar. Y lo más confuso de todo es que no entiendo por qué. Mi madre no fue buena conmigo. Eso es un hecho que nadie puede negar. Ella fue quien vendió mi negocio, quien me trató como una segunda opción durante toda mi vida, quien siempre defendió y protegió a mi hermano a costa de todo lo demás. Cuando corté los lazos con ella, fue porque sabía que no podía seguir soportando el daño que me hacía. Entonces, ¿por qué siento este vacío? ¿Por qué me duele su muerte, aunque sé que no había lugar para ella en mi vida? Los días que han seguido han sido un torbellino de pensamientos y emociones. Me enteré de que el refugio organizó un pequeño servicio para ella, nada ostentoso. Apenas unas cuantas personas asistieron, trabajadores sociales, un par de mujeres con las que compartió espacio en el refugio y una vecina del apartamento donde vivió antes del desalojo. Nadie me preguntó si quería ir, y para ser honesto, no sé si habría podido hacerlo. No quería enfrentarme a los recuerdos, a las decisiones que me llevaron a distanciarme de ella. A veces me siento como un monstruo. No puedo evitar pensar que tal vez fui un mal hijo. Tal vez pude haber hecho algo más por ella, incluso después de todo lo que me hizo. Sé que no soy responsable de sus decisiones, pero hay una parte de mí que no puede evitar cuestionarlo. ¿Debería haber respondido a sus súplicas? ¿Debería haberla ayudado cuando me pidió ayuda para pagar el abogado de mi hermano, o cuando perdió su casa? ¿Podría haber evitado que terminara en un refugio, sola y derrotada? Esos pensamientos me atormentan, pero también sé que no son del todo justos. Hice lo que tenía que hacer para protegerme, para salvar lo poco que quedaba de mi vida después de que ella y mi hermano lo destruyeran. No era mi responsabilidad rescatarla de las consecuencias de sus propias decisiones. Y, sin embargo, no puedo evitar sentir que el simple hecho de ser su hijo me hace culpable, de alguna manera. Mi hermano, por supuesto, ni siquiera sabe que ella ha muerto. Está en prisión, cumpliendo su condena por los cargos de posesión y distribución. Me han preguntado si quiero comunicarme con él para informarle, pero no estoy seguro de poder hacerlo. ¿Qué le diría, después de todo?
Que la mujer que sacrificó todo por él murió sola y en la miseria mientras él estaba demasiado ocupado destruyendo su vida. Que, al final, su favorito nunca estuvo allí para ella. No tengo las palabras, y sinceramente, no estoy seguro de que él las merezca. Una parte de mí sigue luchando con la idea de que, a pesar de todo, ella era mi madre. Era la persona que me dio la vida, que me crió, aunque sus métodos y decisiones fueran, en el mejor de los casos, cuestionables. Y ahora, ya no está. Nunca tendré la oportunidad de decirle todo lo que llevaba guardado. Nunca podré escuchar una disculpa genuina, ni preguntarle por qué eligió a mi hermano por encima de mí una y otra vez. Nunca podré entender qué pasó por su mente cuando decidió vender mi negocio sin siquiera consultarme. Lo único que me queda son los recuerdos, y la mayoría de ellos no son buenos. Pero también hay pequeños momentos que, aunque empañados por todo lo demás, siguen ahí, la forma en que solía cantar mientras cocinaba, las veces que me abrazó después de una pesadilla. Las tardes en la cafetería cuando todo aún estaba bien. Esos momentos son como fragmentos de un sueño lejano, casi imposible de conectar con la persona en la que se convirtió al final. Mientras escribo esto, no sé si estoy buscando consuelo o simplemente tratando de ordenar mis pensamientos. Lo único que sé es que su muerte no me da la paz que esperaba. No siento alivio, ni venganza, ni siquiera justicia. Solo siento un vacío. Y tal vez eso es lo peor de todo, que después de todo lo que pasó, ni siquiera puedo odiarla realmente. Quizás, con el tiempo, este sentimiento se desvanecerá. O tal vez nunca lo hará. Tal vez el precio de cerrar este capítulo sea cargar con estas preguntas para siempre. No lo sé. Pero lo que sí sé es que no hay marcha atrás. Ella eligió su camino, yo elegí el mío, y ahora, solo queda seguir adelante. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.